A ver, cuando se piensa en arrancar un programa de gobernanza de datos, la primera idea casi siempre es buscar un software carísimo. Pero ojo, esa suele ser la receta para el desastre. Hoy vamos a desglosar cómo se puede construir una base sólida para la gobernanza de datos, pero enfocándonos en lo que de verdad importa, mucho antes de siquiera pensar en tecnología. Y vamos directo al grano, a la pregunta que frena a tantas organizaciones. ¿Es de verdad indispensable tener un software súper especializado para poder empezar? La respuesta quizá les sorprenda. Y la respuesta es un rotundo no. Es más, les diría que empezar por la herramienta sin tener una estrategia clara es una de las principales razones por las que estos proyectos fracasan. Es como querer comprar los muebles sin haber construido la casa primero. No tiene sentido. Y aquí está el concepto que lo cambia todo. Hay que entender que la gobernanza de datos no es, en el fondo, un problema tecnológico, para nada. Es un desafío de negocio. Se trata de personas, de procesos y de políticas, no de software. Este gráfico lo dice todo, ¿no? La tecnología es apenas un 10% de la solución. Es un facilitador, sí, pero nada más. El 90% restante es el trabajo de verdad. Definir la estrategia, ajustar los procesos, crear la cultura. Si nos enfocamos solo en la herramienta, estamos ignorando la parte más grande e importante del pastel. Bueno, aquí está nuestra hoja de ruta. Ya vimos el gran mito del software y entendimos la regla del 90-10. Ahora vamos a ver los pasos prácticos. Cómo definir y organizar. Cómo proteger nuestros datos más importantes. Cómo demostrar el valor de todo esto. Y, al final, cuándo es el momento correcto para, ahora sí, invertir en una herramienta. Muy bien, entremos en materia. El primer paso no es para nada elegir una plataforma. El primer paso es crear un entendimiento común. Se trata de que todos en la organización hablemos el mismo idioma cuando nos referimos a los datos. Y la clave aquí es empezar con simplicidad. No se necesita nada complejo. Una simple hoja de cálculo o un documento compartido es más que suficiente para crear un glosario de negocio. Porque el verdadero valor, y esto es fundamental, no está en el archivo final. El valor está en la conversación que se genera para definir, por ejemplo, qué es exactamente un cliente activo. Ese diálogo, esas reuniones, eso es la gobernanza en acción. Y claro, junto con las definiciones, vienen los roles. Asignar un Data Steward, o sea, un responsable de los datos, es un pilar. Es ponerle nombre y apellido a la responsabilidad sobre un activo de datos. Esto es pura gobernanza, y como ven, no depende de ningún software, sino de la estructura y la organización de la gente. Pasemos ahora a otro pilar clave, la seguridad y el cumplimiento. Antes de siquiera pensar en herramientas complejas de enmascaramiento o control de acceso, hay que empezar por lo básico, poner las reglas del juego por escrito. De nuevo, la simplicidad es nuestra mejor aliada. Primero, hay que saber dónde está la información sensible, los datos personales. Un inventario sencillo es suficiente para empezar. Y segundo, escribir y comunicar una política clara. ¿Quién tiene permiso para ver estos datos y en qué circunstancias? Es un proceso, no un producto que se compra. Y esta frase lo resume todo. La gobernanza de datos no es algo que se compra, es algo que se hace. Una política bien definida, que todo el mundo conozca y que se aplique de forma consistente, esa es la verdadera esencia de una gobernanza efectiva. Perfecto. Ya tenemos definiciones, ya tenemos políticas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo conseguimos apoyo para que esto crezca? Pues demostrando resultados. Resultados tangibles, porque nadie puede discutir contra el valor real y medible. La mejor forma de lograrlo es con un proyecto piloto. Este antes y después es súper claro. Pensemos en un problema real, direcciones de clientes incorrectas. El antes significa envíos perdidos, costos extra y clientes molestos. El después, tras un esfuerzo enfocado de limpieza y gobernanza, muestra un impacto positivo que es innegable. Y ojo, el impacto tiene que ser medible. No se trata de decir, ahora los datos son mejores. Se trata de poder decir, hemos reducido los envíos devueltos en un 20%, lo que nos ahorró esta cantidad de dinero. Ese es el lenguaje que los directivos entienden y el que justifica cualquier inversión a futuro.
Y solo ahora, una vez que hemos demostrado el valor y construido esta base sólida, llegamos a la pregunta del millón. Bueno, ¿cuándo tiene sentido entonces comprar el software? Porque sí, claro que hay un momento adecuado para hacerlo. La herramienta se vuelve necesaria cuando la escala simplemente supera la capacidad manual, cuando ya no gestionamos 20 términos, sino miles, o cuando necesitamos rastrear el origen de un dato de forma automática, o integrar toda la gobernanza en nuestra infraestructura. El software no es el punto de partida, es el acelerador para cuando ya vamos a toda velocidad. Así que la conclusión clave es esta. La gobernanza de datos es una práctica, es una disciplina. No existe la herramienta perfecta que lo solucione todo. La oportunidad de empezar a mejorar es ahora mismo, con los recursos que ya se tienen, la gente y las ganas de organizar los procesos. Y con esto cerramos, con una reflexión. No se trata de armar un plan a 5 años, se trata de la próxima acción. ¿Será definir un único término de negocio? ¿Quizás identificar un conjunto de datos sensibles? El camino, por largo que sea, siempre empieza con un primer y pequeño paso.